Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Saludos cordiales. El mundo espera, en pocas jornadas habrá de celebrarse, el proceso electoral en los Estados Unidos, que siempre tiene como resultado un gobierno influyente a nivel del orbe. Las elecciones de los Estados Unidos son de particular importancia, no solamente para esta nación, sino para la región y para el mundo, por múltiples razones. ¿Cómo funciona el sistema electoral en los Estados Unidos? ¿Qué hay en juego ahora? Nos acompaña para encontrar respuestas a esas inquietudes y muchas otras que surgirán en esta hora, don Publio Graco Pérez, un distinguido analista de asuntos internacionales que tiene la gentileza de aceptar nuestra conexión este domingo en el programa Vanegas. Bienvenido, señor Pérez. Es un gusto saludarlo. Igualmente, muchas gracias por la invitación y por permitirme entrar en su hogar. Igualmente es muy bienvenido aquí en mi casa. Igual que todos. Muchísimas gracias. Me permite que además de lo que ya hemos establecido como diálogo, yo haga uso de este instrumento sobre un lienzo en blanco que me está tentando en esta mesa. Sí, por supuesto, claro, va a ser un honor y espero en algún momento dar alguna respuesta que haga que su mano vaya más del trazo que tenía pensado. ¿Quiere establecerme alguna condición en cuanto al dibujo ahora? ¿Dígalo ahora o calle para siempre? No, ninguna, al contrario. Deje que su mano fluya. Esa es su parte artística, no voy a poner limitaciones. Muy bien. De acuerdo, entonces, voy a elaborar un dibujo partiendo de un boceto previo aquí, como suelo hacer con el grafito. Luego entintamos y si nos queda tiempo agregamos un poco de color al dibujo para honrar a nuestro invitado. Doctor Pérez, le hemos invitado y le hemos contactado para tratar de entender un poco el sistema electoral de los Estados Unidos y luego las implicaciones que tendrá el resultado de las próximas elecciones presidenciales. Empecemos por lo básico, si le parece, doctor Pérez. ¿Cómo funciona el sistema electoral en ese país? Sí, para decirlo de una forma simple, la gran diferencia con el sistema que nosotros conocemos, hablando legalmente, ¿verdad? Porque hay otros que no son tan legales, pero la gran diferencia sería que en Estados Unidos los votantes acuden a depositar el voto a favor del partido de su preferencia y finalmente se realiza un conteo. Cada estado tiene asignado un número de votos electorales, un número de votos que va a un consejo electoral o a un colegio electoral, que es el que finalmente va a votar para decidir quién será el presidente. O sea, los votantes depositan su voto en la urna para elegir sus representantes que van a votar en el colegio electoral. Ahora, cada estado tiene establecido un número definido. ¿Con qué criterio se define el número de cada estado? ¿Varía de cada 4 años o no? Sí, varía de acuerdo a algunos criterios y especialmente hay algunos que consideran que no es un sistema justo precisamente porque hay estados que tienen un mayor peso que otros. Pero los que lo defienden el sistema dicen que la idea era precisamente que hasta la última región de los Estados Unidos fuera importante al momento de tomar decisiones. Entonces, es un sistema para nosotros un poco complicado y ya en el pasado, en el caso, por ejemplo, de la señora Hillary Clinton, aunque ella obtuvo un mayor número de votos, aproximadamente de 3 millones de votos más, 2.8 por ahí millones de votos, no resultó electa, sino que resultó electo el señor Trump, que ganó más votos electorales en el término del colegio electoral. ¿Se han presentado esos casos como el resultado de la senadora Clinton versus el presidente Trump hace 4 años? Sí, ya se había producido en el pasado, habían unos 5 casos similares, han sucedido otros casos, por ejemplo, la elección
Ustedes recuerdan cuando era candidato el señor Al Gore, que estuvo muy disputada y se volvió a realizar conteo de votos. Y han habido, sí, algunas situaciones, pero que están garantizadas finalmente por un sistema muy creíble y por otro lado, porque la institucionalidad funciona. Entonces, ¿cuál es el criterio para la distribución de los representantes en el colegio electoral? ¿Por qué California tiene unos, Maine tiene otros, New York tiene otros, Alabama tiene otras cantidades? sí, generalmente es por el tema poblacional. Entonces, claro, hay estados que son grandes, tienen mucha población, pero hay otros estados que son grandes y tienen poca población. Hay estados pequeños que tienen mucha población y así se distribuyen los votos electorales. La tradición política en los Estados Unidos indica que hay estados claramente rojos y claramente azules. Sí, existe y de hecho también existen algunos estados que no son, no están muy definidos, se les llaman estados péndulos o estados cambiantes, porque en un momento determinado pueden inclinar la balanza de la elección hacia un determinado presidente. Y en estos últimos días de esta carrera electoral, eso es lo que estamos viendo, que los candidatos presidenciales están pues haciendo mayores visitas y desarrollando más propuestas y visitando lugares en estos estados donde consideran que ese margen pequeño puede determinar perder muchos votos en el sentido de los votos del colegio electoral. Y han habido diferencias muy pequeñas en algunos estados. No importa que sea un voto la diferencia, significa que todos los votos de ese estado van a ir a un determinado partido en el colegio electoral, a excepción de, creo que son 2 estados que únicamente tienen libertad los representantes de votar por quien ellos quieran. En los otros estados están comprometidos, por ejemplo, si la mayoría fue republicana, pues darle todos los votos electorales a el candidato republicano y viceversa si es el candidato demócrata. Entonces ahí se cumple aquella frase de que el ganador se lo lleva todo. Ahí no hay que al final algún representante puede tomar una decisión propia. Es el mandato de la mayoría de la población y así es como se vota. ¿Cuántos integrantes tiene la totalidad del colegio electoral? Anda alrededor de 200. Mira, para ganar la elección creo que están en 148, no, perdón, 270 deben ganar. Entonces la totalidad anda alrededor de 500. 500, sí, son menos, son 400 y algo. Precisaremos el dato para puedo poder precisar el dato. entender de qué estamos hablando. ¿Qué hay en juego, don Publio Graco? ¿Qué hay en juego en las elecciones de Estados Unidos? Bueno, imagínense que estamos hablando de el mayor, el país más grande en términos de diferentes áreas, ¿verdad? La primera potencia del mundo y muchas de las decisiones que ellos toman nos afectan directamente a nosotros, países pequeños, igualmente a nivel mundial. Entonces, lo que está en juego es la economía mundial, la paz mundial, muchos temas de medio ambiente y muchos temas que han surgido más recientemente con nuevos actores. Eso en la parte macro, global, ¿verdad? Pero en el caso ya lo vemos a nivel interno, por ejemplo, la economía de los estadounidenses, si pensamos en los migrantes, los ciudadanos en ese país, que es donde tenemos más migrantes, entonces las implicaciones son también más directas para nosotros. ¿Cuáles son las condiciones particulares del proceso del 2020? Bueno, generalmente lo que ha marcado las elecciones es la economía y
en esto y la salud, ¿verdad? Pero es un enfoque muy amplio. Pero lo que ha marcado esta elección, como han marcado muchas situaciones a nivel mundial, es el tema de la pandemia, COVID-19. Porque ya es un conductor, digamos, en inglés dirían un driver, ¿no? Que está definiendo muchas situaciones y que puede cambiar la balanza, porque personas que en el pasado apoyaron al señor Trump en algunas materias como el tema de salud o la economía, que hasta antes de la pandemia venía desarrollándose de una manera positiva, ya en este momento podrían estar pensando en darle una oportunidad al Partido Democrático. ¿Cuál es la fuerza predominante del voto base de los partidos? ¿Cuál de los dos partidos tiene en su voto duro mayor vigor a la hora del inicio de la carrera electoral? Bueno, en general siempre se piensa que el partido que está en el poder tiene una ventaja sobre el partido que no está en el poder. Hay muchos factores y han desarrollado muchas fórmulas, por ejemplo, el tema de reelección, el tema de problemas de tipo racial que hemos visto que se han producido, el tema, como le decía, de la economía, de la salud. Entonces, en general, hemos visto una relativa alternabilidad en el sistema democrático de Estados Unidos y por eso, y bueno, hay que decir también, ¿verdad?, que el presidente actual ha sido un presidente que ha sido un poco atípico en cuanto al perfil de los presidentes que ha tenido Estados Unidos. E incluso ahora la carrera presidencial se está desarrollando con dos presidentes que podríamos decir de una edad más o menos avanzada. En el caso de Biden, si llegara a convertirse en presidente de Estados Unidos, lo haría con 78 años y sería el presidente de mayor edad en la historia de los Estados Unidos. Y por otro lado, él ha introducido nuevos elementos. Por ejemplo, la persona que lleva de candidata a vicepresidenta, que es hija de una migrante hindú y su padre de Jamaica. Ella nacida en Estados Unidos, pero también introduce ese tema, mujer, hija de migrantes. Ella se considera afroamericana, aunque dice que es estadounidense, pero creció y fue vista por la sociedad estadounidense como afroamericana. ¿Cuánto ha influido la pandemia en el debate, apartando los otros temas fundamentales como el económico, el manejo de la política internacional, el tema de los migrantes y otros asuntos que siempre generan las primeras líneas de los debates electorales en los Estados Unidos? ¿Cuánto ha influido la pandemia? Mucho, mucho, definitivamente, porque, como le decía, se ha ligado con los temas principales electorales. Por ejemplo, en el caso de la economía, que venía desarrollándose de una forma que permitía al ciudadano promedio sentirse satisfecho económicamente, pues ahora ha generado problemas económicos, desempleo. Entonces, en ese momento que se hablaba que el señor Trump tenía garantizada su reelección, prácticamente la perdió, producto de ese inesperado de la pandemia, que tiene términos en el ambiente de las relaciones internacionales y el análisis que le conoce como cisnes negros. Un cisne negro es algo que se produce de una forma repentina, que nadie lo pudo prever y que su daño es inmenso. En este caso, pues, le podríamos preguntar al señor Trump cómo se siente con ese cisne negro. ¿Cuál es la opinión de nuestro invitado sobre las fortalezas y las debilidades de los presidentes? Dejamos planteada la pregunta para encontrar la respuesta después de una pausa muy breve. Don Draco Pérez, ¿cuál, desde su punto de vista, es la principal fortaleza del presidente Trump en la búsqueda de su reelección?
Bueno, yo creo que él sigue apostando a la misma estrategia que le llevó a su primer mandato y de hecho muchos analistas lo están criticando en este momento porque no la ha ajustado y sigue manteniendo ese discurso de confrontación y apostándole a las mismas propuestas que hizo en la elección anterior, en tema de hacer grande América nuevamente, aunque no utilice estas frases, pero todo lo que eso significa y engloba, y queriendo señalar a su oponente como una persona mayor, que dice que está dormido y muchas cosas más, que también esto está pesando con el tema de la población ya jubilada en Estados Unidos. ¿Y cuáles diría usted que son sus principales debilidades? Bueno, en este momento el tema económico, el tema de empleo a nivel internacional, cómo ha manejado las relaciones con sus países aliados. Eh, Así que todo pareciera indicar en este momento que si el señor Biden tiene alguna ventaja. Algunos la calculan de una forma muy diferente y va desde 10, 12 hasta hay encuestas que llegan al 20%. En el caso del ex vicepresidente Biden, ¿de dónde lo mira más potente? Bueno, como todo, recordemos que los presidentes ya están en el poder y toda la expectativa que generó, digamos, el señor Trump por ser una persona que no había estado en el ambiente político, un empresario exitoso y su discurso fuerte de confrontación, también ya creo que ha pesado en el ánimo de los votantes en Estados Unidos. Entonces el cambio que significa al Partido Demócrata y a un hombre más sereno que ha estado en el ambiente político desde los años 70 en Estados Unidos, su vida personal, creo que son parte de las fortalezas y algunos lo señalan como pasar del heavy metal, del rock pesado, a escuchar jazz, porque esa es la comparación que hacen entre la fortaleza de Trump, sus actitudes, sus discursos y lo medido que es el señor Biden al momento de expresarse. ¿Y cuáles diría que son sus lados más flacos? Bueno, tiene algunos cuestionamientos, algunas acusaciones. También se puede decir que de alguna forma ya ocupó el poder, siendo vicepresidente del señor Obama. Pero creo que él ha sabido manejar muy bien la campaña porque también él ha aprovechado el tema del coronavirus, el mal manejo que se ha hecho a criterio de muchos en Estados Unidos con este tema, y por otro lado no ha tenido que enfrentar y salir porque el mismo confinamiento y la forma en que se ha desarrollado el debate no lo ha obligado a salir a abordar algunos temas que pudieran ser escabrosos para él, sobre todo porque Biden es católico y recordemos que en el Partido Demócrata se supone que hay más liberalismo, entonces en algunas posiciones él tiene que mantenerse muy ecuánime y tratando de no ahuyentar al voto católico, pero tampoco al liberalismo, a personas con una visión más amplia de la sociedad, y eso creo que le ha beneficiado y él ha sabido explotarlo. ¿Recordó el dato preciso del colegio electoral, doctor Pérez? Sí, es 538 el total de miembros y sería, en el caso del GANE, que necesitan 270 270. votos de colegio electoral. Sí. Es el número clave. ¿Cómo funciona la votación anticipada? Bueno, eso varía de estado a estado. Hay algunos estados que ya
fueron abriendo su votación anticipada y en esto entra también el tema de la votación vía correo, que es contradictorio porque estamos en la era de la tecnología y muchos creían igualmente que ya el correo no era una forma muy usual de votación, pero ya están abiertos igual a algunas urnas y están abiertos algunos votos a través de correo, y se ha tratado de cuestionar el sistema de correo porque hay mucha persona que ya está decidida y que está votando de manera anticipada, y entonces eso se cree que está inclinando más la balanza hacia el señor Biden, y por eso se pretende cuestionar, que esa es otra de las características de esta elección, que se ha querido también hablar en algún momento de algún tipo de manipulación, fraude o una situación que es impensable en el sistema de los Estados Unidos, que para nosotros resultaría bastante normal, ¿verdad? Pero en el sistema de Estados Unidos no es así. No sé por qué me causa risa, porque es la verdad. No, ni establecer comparaciones, Sí, obviamente. sí. Ni establecer comparaciones. Con solamente el envío del voto por correo, Sí. aquí eso daría frío. Daría frío. Sí. Pero muy bien, retomemos y sigamos con aquellos escenarios. Okay. ¿Es posible la intervención de Rusia, como se comentó hace 4 años, en los procesos electorales de esa gran nación del norte? Fíjense que ese es otro tema muy interesante, muy interesante. La participación de países como Rusia para inclinar un poco la balanza. Según los especialistas, esto no se descarta y al contrario, se podría intensificar. Lo que sucede es que no han surgido algunos temas de tipo electrónico, como sucedió con la señora Hillary Clinton, en el caso de los correos personales de ella, pero sí no se puede descartar la participación de Rusia y otras potencias, por supuesto, eso es parte. ¿No? Y aquí recuerda que ellos están en muchos estados peleando voto por voto, ¿verdad? Algún porcentaje muy pequeño para ganar todos los votos electorales del Consejo Electoral. Entonces, tienen que trabajar mucho y son muy cuidadosos en algunas situaciones, y otras tratan de explotarlas, ¿verdad? Por ejemplo, el señor Pompeo solicitó una audiencia con el Papa, y el Papa dijo que no daba audiencias en momentos electorales, porque eso podría inclinar la balanza, y más si consideramos, como le decía, que el señor Biden es católico practicante. En el caso del Papa, pues la visita era solicitada más bien por el actual secretario de Estado de los Estados Unidos, que pertenece al Partido Republicano. ¿Por qué votan los gringos? Votan por su bienestar, votan por su interés, por una visión, diría yo, del destino manifiesto, que es una doctrina que surgió hace muchos años, en el siglo XIX, de ver a Estados Unidos como una nación grande, como predestinada a gobernar el planeta. Esa es la visión que ellos tienen, y además porque ven los beneficios que se les pueden otorgar, especialmente no solo en temas de generación de empleo, sino que en temas de salud, que es un tema crítico para el ciudadano estadounidense, el tema de las pensiones y muchas cosas más. Y por ese lado se hacen también muchos estudios, y como hemos visto, el tema migratorio no fue hasta ahora muy determinante ni muy explotado, aunque más bien desde Honduras se ha querido dar ese matiz de que desde acá podemos elegir presidentes en Estados Unidos con el tema migratorio, y eso no es cierto de ninguna manera. Ya le voy a pedir más adelante que reflexione sobre ese acápite en particular. ¿Cuánto del voto que deposita el americano promedio se deposita con la otra mano en el bolsillo?
Bueno, es, no existen estudios tan claros, pero yo creo que en la primera línea siempre está el tema económico. Esa es la primera línea. Y la segunda sería la visión global de la situación en el país. Y algunos sectores minoritarios sus propias percepciones, ¿verdad? Como el tema de edad, el tema de religión, y otras situaciones, digamos, en materia de política exterior, el tema de la guerra y otras situaciones más que cada quien ya lo lleva intrínsecamente. Pero en general yo creo que el tema siempre es económico. Y ahí le puedo dar... ¿Considera usted que ha sido grave el daño a la campaña del presidente Trump el hecho de la muerte de George Floyd o la denuncia de otros abusos policiales por motivaciones de tipo racial? Sí, yo creo que sí, definitivamente creo que sí, eso va a tener un impacto porque, y no quizá porque la comunidad que lo apoyó a él lo va a dejar de apoyar por esa causa, aunque sí pueden haber casos, sino porque los miembros de esas comunidades van a salir a votar, que ese es uno de los problemas que se tiene en el caso de estos grupos minoritarios, llamémoslos así les llaman, ¿no? En Estados Unidos. Entonces esas colectividades van a salir a votar porque se sienten cansadas de esa situación y porque esos eventos han estado muy cercanos. Entonces, creo que eso va a pesar en el sentido de que va a mover a más gente a votar, que hay que decirlo, estas minorías no alcanzan generalmente un 50% de votación. O sea que si superaran eso y las minorías salieran a votar más, podrían influir más en las decisiones electorales y a eso le está apostando precisamente el Partido Demócrata. ¿Es posible separar en la actual circunstancia de los Estados Unidos el resultado de la gestión gubernamental propiamente dicha del estilo particular e impredecible de un díscolo presidente como el que actualmente tienen? No, yo creo que no es posible separar una y otra cosa. Esta elección está definitivamente marcada por el carácter del señor Trump. Yo creo que aquí también va a ser un momento en el que se va a olvidar un poco los temas partidarios y de colores y la gente va a pensar un poco más en la situación real de los Estados Unidos y hacia futuro, hacia lo que viene y la forma en que se enfrentó la pandemia actual. Yo creo que eso está muy claro. O sea, esa combinación no ha sido buena para el señor Trump, su discurso y la respuesta que ha tenido en el tema de la pandemia. ¿En qué se fundamentan las principales diferencias entre republicanos y demócratas desde el enfoque ideológico? Bueno, básicamente el demócrata es un partido más liberal y está orientado un poco más al tema de los derechos humanos, protección del medio ambiente y demás. En cambio, el Partido Republicano se ha caracterizado por ser, y ahí sí se marca claramente un partido más conservador. Y el señor Trump le ha imprimido su propio carácter, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, en no creer en el cambio climático, en hablar y cuestionar en muchos ámbitos, tratar mal a las mujeres, a ancianos, a migrantes. Entonces ha impuesto algunas características propias al partido que de repente no corresponden a la generalidad del partido, pero dichas de él como líder del Partido Republicano y actual presidente de los Estados Unidos, pues han marcado esa diferencia más radical en esos temas. Además, por supuesto, la visión del tema económico, ¿verdad? El demócrata como un partido más liberal, pues estaría más abierto precisamente
al tema de globalización, de tratados de libre comercio y demás. Y el caso del señor Trump es más guardarse, ¿verdad? Más encerrarse, más regresar solo a lo interno de Estados Unidos. Y eso obviamente afecta también la economía mundial. La segunda pausa en nuestro conversatorio dominical. Son dos. Cada domingo vengo aquí a nuestra cita porque aquí dibujo y converso. Vengo feliz a nuestro encuentro dominical después de Noche de Gala por Canal 5 y el domingo siguiente retransmitimos nuestra entrevista a través de Telesistema Informativo desde las 5 de la tarde. En cualquiera de los dos horarios de la transmisión de nuestro programa, esperamos siempre contar con la amable sintonía de ustedes, que es lo más importante en este foro. Además, la entrevista siempre es sostenida con personalidades inteligentes que mucho contribuyen a que entendamos las cosas y por qué pasan las cosas. Yo me limito a preguntar y a edulcorar la plática con el buen humor de una caricatura en vivo, como en este caso, que en honor de don Publio Graco Pérez estamos ofreciendo un dibujo que ya va bastante avanzado, con ambas manos, con la izquierda y con la derecha, para evitar malas interpretaciones, en señal de positivismo y de victoria, y sonriente, y obviamente con esos finísimos trajes, sin duda italianos o franceses, que suele llevar nuestro invitado, aunque el domingo se viste de paisano para entrar en confianza con nosotros, sus admiradores, por supuesto. Me permite la aclaración, el traje más fino que voy a tener es el que usted está dibujando en la caricatura. Y por otro lado, sí, así me siento cómodo, usted me ha puesto saco en esta caricatura, pero yo generalmente uso como profesor universitario solamente corbata. Muy bien, hecha la aclaración. A ver, doctor Pérez, en el proceso electoral de los Estados Unidos, eventualmente surgen temas que son pertinentes en la discusión de una sociedad democrática. La economía, el estado de bienestar, por supuesto, el sistema de salud, el Obamacare, por ejemplo, ha tenido una persistente presencia en los últimos tiempos. Y surgen también algunos otros temas que, aunque no tengan menor importancia, sí tienen menor aparición en los debates. Por ejemplo, el asunto del cambio climático, el asunto racial, los abusos policiales y otros. Y una tercera clasificación de temas que me parecen a mí ciertamente circunstanciales, algunas veces por el estilo de los gobernantes o por la conformación de sus compañeros de fórmula, como ocurrió, por ejemplo, en el pasado con vicepresidentes que tenían mayor vinculación con minorías poblacionales. Con ese palabrerío, lo que quiero llegar a decir es que el asunto de los migrantes y el asunto del voto latino ha brillado por su ausencia en el debate presidencial de los Estados Unidos que ha precedido al torneo de este martes 3 de noviembre. ¿Por qué el tema de los migrantes no apareció de manera relevante en una campaña en donde participa un presidente distinguido? Porque una de las joyas de su corona, del planteamiento hacia la sociedad americana hace 4 años fue la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Sí, ese es un tema muy complejo. Si hemos visto hasta ahora en las elecciones, en este proceso electoral en Estados Unidos, no han surgido muchos temas de fondo, se han quedado un poco más en tratar de descalificar al oponente y dar algunos indicios de algunas esperanzas de mejoras en la situación que se pasa actualmente.
y se han dejado a un lado algunos temas que es fácil de entender por qué se han dejado así. Por un lado, le decía que este aislamiento ha provocado que no haya oportunidad de hacer más de frente el debate y pues las personas están más concentradas en el tema de la salud y el tema económico. Entonces no resultaría interesante para el votante de repente este debate. Y por otro lado, hay grupos sociales que están creciendo rápidamente, como en el caso de los latinos, que ya representan alrededor del 14% de los votos totales en Estados Unidos y que en el año 2000 eran alrededor de 7%, o sea que se ha duplicado prácticamente en 20 años. Entonces, ya empezar con ese cuestionamiento nuevamente migratorio. Por otro lado, el señor Biden lleva a su vicepresidenta, hija de migrantes. Entonces, le ha restado un poco de fuerza y ha debilitado las armas que tenía anteriormente el señor Trump. Pero eso no quiere decir que en algunos grupos persista, ¿verdad? Esa visión de lo que debería ser el nuevo presidente de los Estados Unidos o mantener en el poder al actual presidente Trump para que se siga manteniendo esas posiciones. Pero sí creo que se han visto debilitadas y ya después de 3 años prácticamente en el gobierno, pues ha quedado demostrado que muchas de las cosas que se propusieron eran simplemente parte de una campaña política. Los hispanohablantes, los de origen hispanohablante, ¿están matriculados, por así decirlo, con alguna denominación política en los Estados Unidos? Bueno, en general se considera que los hispanohablantes, como digamos, apoyan más al Partido Demócrata que al Partido Republicano porque consideran que pueden tener mayores beneficios dentro del Partido Demócrata. Esto no Y se eso, reflejó hace 4 años en enclaves eso claramente de origen latino. es correcto. Y también es uno de los cuestionamientos que se hizo a la presidencia del señor Obama, mayor cantidad de deportados y personas expulsadas, a pesar de que se suponía que él tendría políticas migratorias más suaves y que no afectaría tanto a los migrantes. Entonces, nada está garantizado. Recordemos que al final en Estados Unidos funciona una institucionalidad, hay intereses nacionales por los cuales se trabaja y es poco el margen donde se puede mover uno y otro partido. Además que la misma institucionalidad les obliga en muchos casos a hacer para atrás algunas decisiones que ellos toman. Por eso también es importante, y aquí es importante señalar eso, no se trata solamente de la elección presidencial, se trata que se va a renovar una parte del Senado y se va a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes. Entonces, de tener el presidente que sea electo las dos cámaras en su favor, seguramente va a poder hacer más. Y igualmente, de perderlas y cualquiera que sea el presidente, ¿no? De perderlas va a tener muchas dificultades. Ahora, ¿cuál sería la posición del señor Trump? Bueno, ahora él ya fue presidente. Si es reelecto, sabe que no puede reelegirse una vez más. Y entonces prácticamente no le afectaría tanto como en su primer mandato, donde quería cumplir muchas cosas, pero que incluso fueron frenadas por el sistema judicial de los Estados Unidos, donde existe independencia de poderes, vale decirlo. Y esto sin querer hacer comparaciones odiosas. Por supuesto. ¿Es esta elección en los Estados Unidos el referendo más difícil para un presidente en su primer término en la historia más reciente? En la historia reciente yo creo que sí, porque es después de la situación que se vivió con el ataque terrorista
en las Torres Gemelas. Este es un nuevo hito que marca un parteaguas en la historia de la humanidad. Entonces estos acontecimientos son los que también afectan políticamente y marcan las presidencias y marcan el futuro de las nuevas presidencias. Entonces, en el pasado han existido, ¿verdad? No es algo nuevo, como decía el caso de las Torres Gemelas. Si nos vamos más atrás, el tema de la Guerra Fría, el tema de la Guerra de Vietnam y muchas situaciones más que también marcaron algunas presidencias y que determinaron quién se quedaba en el poder. ¿Qué institución es la que administra el proceso electoral en esa gran nación? Hay un colegio electoral y está todo el sistema, por supuesto, de justicia de los Estados Unidos, todo el engranaje electoral de cada uno de los estados que tienen en algunos grados, algunas diferencias, como les mencionaba. Algunos abren antes las votaciones, otros hacen votaciones anticipadas muy cerca de las elecciones, otros les dan toda la potestad al representante del colegio electoral para que emita su voto y así sucesivamente. O sea, es todo un engranaje muy complejo que incluso a los electores norteamericanos en muchos casos les crea confusión qué es lo que está sucediendo, porque recordemos que en la mayoría de las democracias la idea es que el que recibe más votos es el que gana, y eso no es así. En Estados Unidos, además, el tipo de estructura que tiene como un país, como una federación, entonces no es igual que una república en la que, pues en teoría, vivimos en muchos países. ¿Se elegirán nuevos gobernadores? En algunos lugares igualmente se hacen votaciones para tomar también algunas decisiones, no solo gobernadores, sino que algunas decisiones como en algunos temas que podrían ser incluidos, pero no en todos los estados. En todo caso, esas situaciones pasan desapercibidas. En general, existen cualquier cantidad de personas que van a ser electas o que van a definir su próxima elección durante esta elección, valga la redundancia, la elección presidencial, pero que quedan ahí un poco opacadas por la magnitud de la decisión de elegir al presidente. En cuanto a lo legislativo, ¿qué hay en juego? Bueno, el Congreso de los Estados Unidos, como sabemos, está formado por dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja. La Cámara Alta, que es el Senado, se va a renovar en un tercio, y la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, en su totalidad. Entonces, la fortaleza del próximo gobierno también está definida acá. Como le digo, puede el Ejecutivo enviar muchas iniciativas que podrían pasar por el Congreso, y si no tiene su mayoría podría pasar esas iniciativas y debilitar las decisiones o el plan que él tenga o las propuestas que hizo en su campaña electoral. Por ejemplo, en el campo de las relaciones internacionales, un ejemplo clásico es la nominación de los embajadores que el presidente puede hacer, pero que tienen que pasar a decisión del Congreso. Si no lo aprueba el Congreso, no puede ser nombrado. Diferente en nuestro país, donde el presidente designa a quién es el embajador de Honduras en cualquier país del mundo y no hay mayor decisión o no se puede realizar ninguna oposición, porque simplemente es una potestad que le otorga la Constitución de la República. ¿Por quién se inclinan los latinos esta vez? Se inclinan por Biden, y se inclinan, muchos republicanos están dispuestos también a inclinarse hacia Biden, incluso algunos votos podrían mermar porque no están dispuestos ya a apoyar las posiciones del señor Trump. Así que los latinos siguen viendo en Biden una posibilidad de que de alguna manera tal vez existe alguna esperanza que cumplan lo que el señor Obama no pudo hacer en su momento, porque él fue vicepresidente y conoce muy bien las propuestas que hizo el señor Obama.
En el siguiente segmento trataremos de enfocarnos en las repercusiones que tendrá en la región, particularmente con nuestro país, cerrando un poquito más el foco, el resultado electoral de las elecciones de este martes en los Estados Unidos. Esto será en el siguiente segmento del programa, que vamos a detener para la última pausa. No se pierda nuestro siguiente segmento, no solamente por eso, sino por lo... Don Graco, ¿y qué repercusiones tendría para América Latina, para Centroamérica y particularmente para nuestro país que gane el presidente Trump o que gane el vicepresidente Biden las elecciones en los Estados Unidos? Bueno, las implicaciones, como iniciamos esta conversación, son primero globales, y si nos vemos nosotros dentro de ese mundo, como nos ha puesto la pandemia y nos ha hecho darnos cuenta que lo que ocurre en cualquier parte, por lejano que esté, nos va a afectar. Entonces, evidentemente tendrá repercusiones. Recordemos que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es el territorio donde se encuentran la mayoría de nuestros compatriotas migrantes. Las decisiones que tome, por ejemplo, en materia de defensa y seguridad, en materia de lucha contra el narcotráfico en general. Si vemos que Estados Unidos se aísla y no presta atención al resto de países, pues igualmente muchas situaciones cambian, por ejemplo, en materia de cooperación, de inversión, de traslado de empresas, generación de trabajo. Y hay un tema que yo creo caracterizó este gobierno de Estados Unidos y que hizo que la relación de Honduras fuera más dependiente con Estados Unidos. Y fue el momento del reconocimiento del gobierno actual y toda la discusión sobre la constitucionalidad o no del gobierno. Porque desafortunadamente todavía nosotros dependemos mucho en la realidad y mentalmente de las decisiones que se toman en Washington. Lo que piensan los norteamericanos o lo que desean los norteamericanos en este momento seguramente lo veremos en la noche del día electoral. Pero ¿qué piensa el mundo? ¿Qué desea el mundo en relación con el resultado electoral? Bueno, si tomamos como referencia la política exterior de Estados Unidos y las expresiones de algunos de sus principales aliados, de otros actores de la comunidad internacional en el tema ambiental, en el tema de derechos humanos, en el caso de las alianzas, por ejemplo, con Europa, obviamente lo que desean es un Estados Unidos con más liderazgo. Y no quiere decir más intervencionista, sino que, digamos, en esta pandemia quedó claro que no hubo un liderazgo de Estados Unidos diferente a lo que ocurrió, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos tomó el liderazgo de los aliados para defender las libertades que en ese momento se defendían. Entonces, si se quiere un Estados Unidos fuerte en el sentido de tener un liderazgo que permita guiar y apoyar a muchos países y hacer frente a los grandes problemas del mundo, que no necesariamente son de tipo ideológico, sino que en este momento, por ejemplo, es de tipo de salud, tipo económico, tipo desigualdad social y muchos otros temas más en los cuales Estados Unidos podría apoyar. Digamos, en el caso de Honduras, nos podrían apoyar en el tema de fortalecimiento de la institucionalidad, y si no lo hacen, entonces prácticamente nosotros quedamos a la deriva. El tema de lucha contra la corrupción, siempre lo vemos, si no hay presente una comunidad internacional activa o la misma presión de los Estados Unidos, prácticamente vivimos en un estado de indefensión. ¿En qué asuntos torales de la relación de Estados Unidos y Honduras cambiarían las cosas si gana la oposición allá? Bueno, yo creo que en primer lugar en materia de política exterior, que eso es lo que nos marca. Esta, digamos, la relación con el presidente Trump
y el gobierno actual ha estado centrada, creo, solamente en dos aspectos. Uno, en el apoyo a Israel en el tema de Jerusalén como su capital, y dos, en el caso de la migración, pero no la migración como una forma de buscarle solución, sino cómo detenerla para que no avance el territorio de Estados Unidos, no cómo resolver los problemas en el interior del país para que no se produzca esta migración. Entonces, con la llegada del señor Biden, yo creo que se abriría una nueva posibilidad de plantear un enfoque diferente a los problemas que tenemos como país y como región, especialmente en el tema de migración, lucha contra el narcotráfico, corrupción, inversión, cooperación y muchos temas más que son los que podrían definir también el futuro económico de nuestro país en la siguiente elección, que ya está programada también prácticamente para un año adelante. ¿Se atrevería usted a pisar el escabroso terreno de los pronósticos? Bueno, sí, siempre pueden hacer pronósticos, ¿verdad? Pero el pronóstico depende de la información que se tiene. Entre mejor información, más cercanos estaremos a la realidad. Y yo creo que si tomamos como referencia los estudios que hacen las personas que están más cerca de la realidad de los Estados Unidos, y nosotros procesamos esa información, yo me atrevería a decir que si no sucede nada extraordinario, el señor Biden se convertiría en presidente de los Estados Unidos. ¿Trump ha sido enemigo de Trump? Bueno, yo creo que no, yo creo que simplemente él ha sido la persona que es. Y eso atrajo en un momento determinado. Él simplemente hizo las cosas que siempre dijo que iba a hacer. Y eso pasa mucho en nuestro caso, ¿verdad? No aprendemos a leer los mensajes que nos dan. Incluso ellos desarrollan políticas, por ejemplo, su política, su estrategia de seguridad nacional es clara en algunos temas, como por ejemplo detener la migración. Eso lo dicen abiertamente. O sea, no nos ocultan nada. Lo que sucede es que en general nosotros no queremos entender lo que él nos dice, o nuestros políticos manipulan para tener alguna ventaja y utilizar lo que se dice allá en su propio beneficio. Y lo hemos visto en muchos casos. A veces nos dicen muchos cuestionamientos en Estados Unidos. Bueno, le dicen a los funcionarios que se reúnen con los funcionarios del gobierno de Trump, y aquí vienen a decir que los felicitaron. Entonces, en el farragoso debate con 1000 interrupciones que sostuvieron los dos candidatos presidenciales, demócrata y republicanos en los Estados Unidos, el vicepresidente Biden llegó a llamarle en algún momento payaso. Eso nos ubica en un escenario de pensamiento, y es que el presidente Trump ascendió a la primera magistratura de Washington viniendo justamente de la antipolítica, como una especie de outsider, como les gusta llamar en distintos lugares del mundo. Que pierda el presidente Trump la elección frente a Biden, un político ortodoxo, por así decirlo, de las élites políticas tradicionales de Washington, significa que la sociedad norteamericana probó con un modelo y regresa a lo tradicional. Sí, eso es lo que estaría significando, precisamente porque se habla mucho del establishment, ¿verdad? Y en este caso, el que pertenece a esa estructura es el señor Biden. Entonces se quería probar una persona que saliera de esas estructuras del poder y que fuera en el campo personal, digamos, una persona exitosa, aunque no necesariamente la mejor persona, pero sí, digamos, exitosa, que respondería a la visión del sueño americano. Pero en la realidad esto no garantiza, ha quedado demostrado, que va a ser el mejor gobernante, y que por el contrario, porque una cosa es la campaña política, una cosa es lo que se dice en campaña, y otra cosa es llevarla a la realidad, conocer realmente
cómo funciona el sistema, porque de repente él creyó que podía hacer muchas cosas, pero el sistema tiene sus propios engranajes y funciona a sus propias velocidades y estructuras. No es que yo soy presidente de los Estados Unidos y yo puedo ordenar y hacer lo que yo quiera. Así no funciona en Estados Unidos, funcionará en otros países, pero en Estados Unidos no funciona así. Tengo una caricatura para usted, doctor Pérez, que voy a enviarle, porque tenemos estas limitaciones físicas ahora. Voy a enviársela a su teléfono. Revise a ver si recibe mientras yo le muestro al público la caricatura con la que honramos la presencia de nuestro interlocutor, brillante analista de temas internacionales, don Publio Graco Pérez. ¿La ha recibido, doctor Pérez? ¿Qué le parece el dibujo? No, muy bien, muy satisfecho. Me gusta mucho porque esto de la caricatura es un arte, realmente unos cuantos trazos reflejar la personalidad de una persona, y me gusta porque vestido de esa forma parezco incluso que estuviera en la campaña electoral en Estados Unidos. No es así. ¿Le ¿Quién gusta? podría estar en un podio? Sí, me encanta, me encanta. La voy a colocar Muy en bien. lugar. Que la disfrute, doctor Pérez. Déjeme, por favor, una palabra como respuesta a mis últimas inquietudes. Si usted votara, ¿Biden o Trump? Biden. ¿Qué le conviene más a Honduras? Biden. ¿Por qué no hay embajador aquí? Es una palabra difícil, pero es un mensaje claro para el gobierno y para los hondureños. ¿Cómo piensan los gringos a la hora de votar? Con un símbolo de dólar. ¿Qué sintió cuando el presidente Trump se refirió a Honduras como país de M? Que hubiera querido estar yo en el poder para responderle. ¿Qué pasó con la iniciativa para el Triángulo Norte de Centroamérica? Fue una fantasía de tipo político. ¿Cómo describe a Trump en una palabra? Un aventurero de la política. ¿Y al vicepresidente Biden? Un hombre que quiere culminar su vida legando algo a su país. ¿Cuál es la más grande de las diferencias entre los políticos norteamericanos y los hondureños en general? El amor al país. ¿Quién ganará? Biden. Gracias por su presencia con nosotros este domingo, doctor Pérez. Le deseo muchos éxitos. No, gracias. Igualmente, lo disfruté mucho y esperemos que nos podamos encontrar en el futuro. Muchísimas gracias. Muchos éxitos. Gracias. Don Publio Graco Pérez, analista de temas internacionales, nos ha ayudado a entender lo que ocurre ahora y lo que ocurrirá con el resultado de las elecciones de los Estados Unidos. A todos, gracias y adiós.